Cayó el Meño, el consentido del Mencho, el hombre que cuidaba la joya más preciada del cártel Jalisco Nueva Generación, Villa Purificación. Y con su detención, lo que parecía un operativo más se convirtió en el primer disparo de una guerra que ya está dejando muertos, pueblos vacíos y carreteras en llamas. Esto no es un caso aislado. Esto es el desmoronamiento del control que el CJNG había construido durante más de una década en la costa sur de Jalisco, y el principio del colapso de uno de sus líderes más simbólicos. Lo que estás a punto de escuchar no es lo que los medios oficiales quieren que sepas. Esta es la historia completa de Luis Manuel Pelayo Pelayo, alias El Meño. El hombre que fue más que un simple sicario. El operador que controló territorios, impuso el miedo y que hoy es el protagonista de la noticia más importante en el mapa criminal del occidente mexicano. Luis Manuel Pelayo Pelayo, conocido como El Meño, no era un operador cualquiera. Era el hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante años, El Meño se convirtió en el guardián absoluto de Villa Purificación, Autlán de Navarro, Unión de Tula, Casimiro Castillo y Cihuatlán. Estos municipios no eran simples puntos geográficos. Eran la puerta de acceso al Pacífico, la conexión con Colima, y el cerrojo que protegía las rutas de tráfico hacia el puerto de Manzanillo. Controlar esa región era dominar el flujo de drogas sintéticas, los precursores químicos y los millones de dólares que se generan por el tráfico ilegal. En los informes filtrados tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, el llamado Guacamaya Leaks, quedó al descubierto la verdadera relación entre el Mencho y el Meño. Se reveló que el Mencho, en señal de aprecio y lealtad, le regaló a El Meño una camioneta blindada de lujo. Un vehículo de guerra, equipado con lo último en tecnología de defensa, blindaje de alto calibre, comunicación encriptada y dispositivos de rastreo sofisticados. Pero en el mundo del crimen organizado, ese tipo de regalos no son meros detalles. Son símbolos de investidura. Recibir una camioneta blindada de esas características es como recibir un rango de general en cualquier ejército del mundo. Significaba que el Meño tenía carta blanca para gobernar la costa sur y que su autoridad era incuestionable. Nadie podía tocarlo, nadie podía desobedecerlo. Y quien se atreviera a retarlo, sabía que se estaba condenando a muerte. El Meño fue mucho más que un operador violento. Fue un estratega criminal que combinaba la diplomacia del soborno con la brutalidad del asesinato selectivo. Era el encargado de negociar los pactos de no agresión con los alcaldes, de corromper a los cuerpos policiales, y de asegurarse de que el CJNG mantuviera un control absoluto sobre la región. Pero cuando las negociaciones fallaban, el mensaje era enviado a través de la violencia extrema. En 2020, 7 policías estatales de Colima fueron emboscados y asesinados en una mina de Villa Purificación. Estos oficiales escoltaban al padre y al hermano del exdiputado priista Rogelio Rueda Sánchez. La orden de ejecutar a los escoltas vino directamente de El Meño. Y el mensaje fue claro. Nadie entraba a Villa Purificación sin el permiso del CJNG. Nadie. Aquel crimen, uno de los más brutales de su historial, consolidó su posición como el hombre fuerte de la costa sur y el más leal al Mencho. Pero en el interior del cártel Jalisco Nueva Generación, las aguas estaban lejos de estar tranquilas. Las facciones internas comenzaron a pelear por el control. El hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia González, conocido como el 03, había formado su propio bloque de poder. Por otro lado, Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo biológico de El Mencho, buscaba retomar el liderazgo tras su salida de prisión en Estados Unidos. Ambos hombres se disputaban las plazas clave del occidente del país, y El Meño estaba en medio de esa tormenta. El Meño era leal a el 03. Y esa lealtad lo convirtió en un estorbo para los intereses de la facción del Menchito. Las traiciones comenzaron a planearse. Y finalmente, las coordenadas de su refugio en Lo Arado, Autlán de Navarro, fueron filtradas a las Fuerzas Armadas mexicanas. Algunos sostienen que fue un ajuste interno. Otros aseguran que fue parte de la estrategia del gobierno federal, apoyada en los informes obtenidos tras el hackeo a la Sedena. Lo cierto es que el 19 de marzo de 2025, un operativo conjunto del ejército mexicano y la Guardia Nacional cercó la zona de Lo Arado. El Meño fue capturado vivo, sin que pudiera ofrecer resistencia. Un golpe quirúrgico que eliminó al guardián más temido de Villa Purificación. Pero esa victoria tuvo un costo inmediato. La reacción del cártel Jalisco Nueva Generación fue brutal. En menos de una hora, los comandos armados del CJNG activaron los bloqueos en la carretera Guadalajara-Barra de Navidad. Vehículos de carga fueron interceptados, sus conductores ejecutados en algunos casos, y sus unidades incendiadas en puntos estratégicos.
Las salidas de Autlán de Navarro y Casimiro Castillo quedaron completamente cerradas. Las columnas de humo negro eran visibles a kilómetros de distancia, una señal de que el terror había regresado al corazón de Jalisco. En Casimiro Castillo, un comando del CJNG atacó de manera directa a la base de la Guardia Nacional. Los atacantes llegaron en camionetas clonadas, simulando ser patrullas oficiales. Iban equipados con fusiles Barrett calibre 50, granadas de fragmentación y rifles de asalto. El enfrentamiento fue rápido y letal. 3 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en el lugar. 3 más resultaron gravemente heridos. Uno de ellos fue trasladado vía aérea por la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, civiles inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado. Algunos fueron despojados de sus vehículos. Otros, acusados sin pruebas de ser informantes del gobierno, fueron secuestrados y sus cuerpos aparecieron horas después, calcinados dentro de los vehículos incendiados. Los testigos afirmaron que el CJNG usó la violencia extrema no solo como castigo, sino como una advertencia pública. El terror paralizó la región. El Centro Universitario de la Costa Sur suspendió de inmediato todas sus actividades académicas. Comercios y negocios bajaron sus cortinas. Las familias abandonaron sus hogares en Villa Purificación y Autlán de Navarro, buscando refugio en municipios menos conflictivos o, en algunos casos, en otras entidades federativas. Villa Purificación quedó expuesta. El bastión simbólico y operativo del Mencho, ahora sin su guardián, es el botín más codiciado para los enemigos del CJNG. Remanentes del cártel de Sinaloa y facciones de la Nueva Plaza ya se están posicionando para iniciar incursiones en la costa sur. La guerra por Villa Purificación ha comenzado. Y sin el Meño, el CJNG enfrenta su mayor prueba desde la captura de El Menchito. La llegada de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal marca un cambio radical en la estrategia de combate al crimen organizado. Las operaciones militares se han intensificado. Los cercos se han vuelto más agresivos. La tolerancia a las células del CJNG en Jalisco ha terminado. La guerra es frontal. Pero el CJNG no se va a rendir. Los reportes indican que están reclutando a menores de edad en comunidades rurales de La Huerta y Cihuatlán. Niños de 14 y 15 años están siendo armados y entrenados para convertirse en halcones y sicarios improvisados. La respuesta del cártel será violenta, rápida y devastadora. La caída de El Meño no es el final. Es apenas el inicio de una guerra que podría fragmentar al cártel Jalisco Nueva Generación y desatar una ola de violencia sin precedentes en la región. La pregunta no es si el CJNG caerá. La pregunta es cuántas vidas costará su desintegración. Este es el verdadero estado de guerra que se vive en la costa sur de Jalisco. Una guerra donde las alianzas se rompen, los enemigos se multiplican y el terror se convierte en la única ley vigente. Si quieres saber qué sigue en esta historia, suscríbete y mantente atento, porque aquí te contaré lo que nadie más se atreve a decir.